4 exintegrantes del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil son detenidos señalados de ejecuciones extrajudiciales en hechos cometidos del 2004 al 2007. Dentro de los detenidos se encuentran el exministro de Gobernación Carlos Bielman, el ex subdirector de la Policía Nacional Civil Estu Velasco, Francisco Guarcas de Paz y Víctor Manuel Ruiz González. El viceministro de Gobernación Camilo Rivera, señalado en este caso por ejecución extrajudicial, es declarado prófugo de la justicia tras no ser hallado en la vivienda donde se realizó el allanamiento. Salvadoreños caminan rumbo hacia la frontera con México en el éxodo migrante, donde cientos de hondureños se lanzan al río Suchiate para ingresar a tierras aztecas con la finalidad de seguir su recorrido hacia Estados Unidos. En noticias internacionales, presidente Recep Tayyip Erdogan inaugura el nuevo aeropuerto en Turquía, que se convertirá en el más grande del mundo. Y en los deportes, Alfredo Apacajá gana la 7ª etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala en su llegada a San Marcos, donde se disputaron 3 premios de montaña de tercera categoría y 3 metas volantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de las 18 horas de Noticiero Guatevisión para este lunes 29 de octubre de 2018. Ya ha concluido la conferencia de prensa que tenía planificada tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país en un nuevo caso donde se investigan ejecuciones extrajudiciales que habrían ocurrido entre los años 2004 y 2007 tras la fuga de reos en la cárcel ubicada en Escuintla, cárcel conocida como El Infiernito. Y precisamente con este tema y los detalles de esta conferencia de prensa vamos a iniciar enlazando con nuestra compañera Carolina Leverón, que ya nos tiene más de estas reacciones y los datos que está brindando el Ministerio Público respecto a por qué se está sindicando a los 4 detenidos y uno de estos que también se agrega, pero como prófugo de la justicia. Hablamos del actual viceministro de Gobernación Camilo Rivera respecto a este proceso. Carolina, buenas tardes. ¿Qué detalles tenemos al respecto de este nuevo caso que está siendo investigado por el Ministerio Público? Adelante. Así es, gracias William, buenas tardes. Esta tarde el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dio detalles acerca de la investigación que se tiene respecto al caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura entre 2004 y 2007 que involucra a el entonces ministro de Gobernación Carlos Bielman, así como el director de la Policía Nacional Civil Ervin Sperensen, quienes lideraban una estructura paralela que operaba dentro del Ministerio de Gobernación a través de 2 grupos, uno de ellos conformado por Víctor José Rivera, quien fue asesinado hace algunos años, y Víctor Hugo Soto, quien fue el jefe de investigación criminal de la policía en ese entonces y que enfrenta un proceso también por ejecuciones extrajudiciales. La información del Ministerio Público es que esta estructura, mediante la ejecución del plan Gavilán, intentaron recapturar a 17 reos que se fugaron del Infiernito en octubre del 2005 y al ser capturados, 4 de ellos por lo menos se fueron asesinados por estas estructuras paralelas que actuaron de forma legal, pero a la misma vez cometiendo estas ejecuciones en distintos lugares. Pero ¿por qué se le denominó Plan Gavilán? De acuerdo a uno de los 43 declaraciones, el entonces jefe de investigación criminal de la policía le dijo a una de las personas que habían sido torturadas que el gavilán agarra a su presa en un lugar y la destroza en otro. Era esta la intención de esta estructura que operaba en el Ministerio de Gobernación. Escuchemos una declaración del fiscal Sandoval.
Las ejecuciones extrajudiciales realizadas tuvieron los patrones comunes siguientes. El grupo integrado para ejecutar el Plan Gavilán, el plan legal, fue el designado para ubicar a las personas fugadas. Una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo entraba a darle muerte al prófugo. Para ello utilizaron capuchas, ropa tipo comando y armas largas AK-47 y AR-15. Luego trasladaban a los capturados a un lugar distinto del lugar en que en realidad había ocurrido la captura, simulaban enfrentamiento y colocaban armas en las manos de los fallecidos. Y posteriormente altas autoridades acudían a la escena del crimen. Durante la presentación donde se dieron detalles acerca de este caso, el jefe de la CICIG expuso 2 casos de los 7 reos que fueron recapturados, los cuales fueron ejecutados aparentemente por esta estructura. Uno de ellos fue Hugo Humberto Ruiz Fuentes, quien fue condenado por plagio y secuestro en el 2001 y quien se fugó dentro de este grupo de reos de la cárcel del Infiernito, quien en el 2004 fue capturado en una residencia en la colonia del Milagro y sin contar con una orden de allanamiento, y esto fue lo que ocurrió de acuerdo al fiscal. De ese lugar, en el municipio de Misco, a la 0 Avenida y Quinta Calle, colonia Monja Blanca de la zona 2 de Barberena, Santa Rosa, en cuyo lugar fue ejecutado por la estructura paralela. Luego de la ejecución de Ruiz Fuentes por miembros del grupo paralelo, le colocaron un arma a la víctima para pretender impresionar de que se trató de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Al realizar la investigación se determinó que el arma de fuego que se colocó a Ruiz Fuentes pertenecía a otro miembro de la Policía Nacional Civil, reportado desaparecido días antes, de nombre Ervin Rolando Choto Casimiro. Otro caso de un reo similar, asesinado en similares circunstancias, fue el de Douglas Sadiel Arauz Palacios, quien fue uno de los reos que se fugó de la cárcel del Infiernito y fue capturado en la zona 5, y esto fue lo que pasó de acuerdo a la investigación. 20 de diciembre, ya con la información de la ubicación, el grupo paralelo capturó a Douglas Sadiel Arauz Palacios en la colonia Zaquerti, en la zona 7, y fue trasladado a la sede del antiguo Palacio de la Policía, donde funciona actualmente el Ministerio de Gobernación, y posteriormente fue conducido a la 20 Avenida y 40 Calle de la zona 5. En la zona 5, en la vía pública frente al Instituto Matos Pacheco, un grupo paralelo integrado por encapuchados portando fusiles y otras armas ejecutaron a Arauz Palacios. Una vez muerto, le colocaron un arma de fuego en las manos para simular un enfrentamiento, tal como ocurrió en los otros escenarios. La necropsia estableció que el cuerpo de Arauz Palacios presentaba 12 impactos de proyectil balístico. Posteriormente, el joven Adonis Azael Murillo, el hondureño que recogió la medicina, fue llevado a la finca Las Hormigas del municipio de Palencia, departamento de Guatemala, donde también fue ejecutado. El testimonio de uno de los policías indicó, lo bajan de la camioneta. Él, Douglas Sadiel, la persona que fue recapturada, da unos 3 o 4 pasos. Le gritan alto la policía. Entonces él se arrodilla, levanta las manos y le comienzan a disparar. Sale Kiko del grupo. Kiko era el seudónimo, la forma en que se conocía Axel Arnoldo Martínez Arriaza. Le pega 2 plomazos en la cabeza y le pone un arma de fuego. Eso relata uno de los policías. El otro policía indicó, lo hincan. Solo logro oír las palabras que dice Douglas Sadiel, en este caso en referencia a la persona que fue recapturada: perdónenme la vida, yo ya no soy secuestrador, yo ya soy un pastor evangélico. Se arrodilla, pero no lo perdonan y lo ejecutan. Y las investigaciones también determinaron que por lo menos 4 reos que fueron recapturados fueron sometidos bajo tortura. Uno de ellos, según la declaración, fue torturado en la comisaría de Escuintla por el mismo Carlos Bielman y con participación de Carlos Soto. La Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG determinaron que esta
grupo paralelo constituye un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad que cometió grandes violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad. Además, también en esta conferencia se dieron detalles acerca de la orden de captura girada contra el actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, quien a eso de las 4 de la mañana salió de su residencia en un auto particular y sin custodia policial, pese a que la custodia que normalmente tiene este alto funcionario de seguridad es la propia Policía Nacional Civil, por lo que la Fiscalía está por determinar si existió algún tipo de fuga de información. Este es mi reporte, William. Hasta el momento regreso contigo. Irene, precisamente a continuación vamos a conocer más detalles de cómo funcionó este plan que aparentemente y según las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG se puso en marcha para recapturar a estos reos fugados del infiernito, este plan que se denominó Plan Gavilán. La orden de captura del exministro de Gobernación Carlos Bielma fue emitida por los delitos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. A su llegada a los tribunales, aseguró que se trata de una doble persecución en su contra. La propia CICIG, la propia FESI, cuando se llevó a cabo los juicios en España, desistieron de mi proceso de extradición a Guatemala, argumentando que no podían garantizar mi seguridad personal. Víctor Manuel Ruiz González, ex jefe de la sección de criminología, y el ex jefe de la unidad de investigación criminal, Stu Velasco, se encuentran detenidos por ejecuciones extrajudiciales. Velasco resaltó que durante su gestión sus acciones fueron honestas, por lo que no teme enfrentarse a la justicia. No hay ningún temor en mí y estoy fortalecido y estoy capacitado para el último minuto o el último segundo ver a los ojos a cualquier secuestrador, a cualquier amputador de orejas, a cualquier narcotraficante, a cualquier zeta, a los ojos y decirle que si tengo que hacer lo mismo por mi país, por mi gente, lo volvería a hacer y lo volvería a hacer mejor. Estarán en prisión provisional hasta que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, programada para el 9 de noviembre. Y velando también por el respeto a su vida y su integridad física, este órgano jurisdiccional ordena el ingreso de las 3 personas indicadas al Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Mariscal Zavala. Ante las capturas ordenadas por esta judicatura, la jueza levantó la reserva total de las presentes actuaciones y autorizó el acceso de los medios de investigación a la defensa de los capturados. Bielman dijo que interpuso una demanda en contra de la CICIG desde el año 2015. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y hay distintas reacciones a raíz de estas detenciones que se registran este día, como lo vemos a continuación. Durante el año 2005 al 2009 en Guatemala funcionaba el Comando Antisecuestros de la PNC y Ministerio de Gobernación, una unidad que fue constituida para la captura de grupos dedicados al secuestro y sicariato en Guatemala. El Comando Antisecuestros en los años antes mencionados fue un grupo que realizó más de 200 capturas de hombres armados dedicados al secuestro en contra de familiares de empresarios. El Comando Antisecuestros era dirigido por Víctor Rivera, un agente investigador de nacionalidad venezolano, que fue contratado dentro de la cartera de gobernación por Álvaro Arzú cuando estuvo en la presidencia. Rivera tenía dentro de sus personas más cercanas un grupo de agentes del desaparecido grupo policial El SIC. El responsable de este grupo, Víctor Soto, que fue condenado a 35 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. Durante el año 2005 al 2007, los agentes policíacos del Comando Antisecuestros eran Stu Velasco, ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Camilo Rivera, actual viceministro de Gobernación, y los agentes del SIC, Francisco Paz, Víctor Manuel Ruiz, alias El Lobo. Los agentes que dirigía Víctor Rivera eran conocidos como los Riverita. El Comando Antisecuestros durante el gobierno de Álvaro Colón y Óscar Berché fueron homenajeados por ser una de las unidades modelo de la PNC, por brindar
paz y tranquilidad a las familias víctimas de las bandas de secuestradores. En esa época, entre los grupos que se dedicaban a realizar los secuestros, estaba la banda de los Pasaco, la banda de Agosto Negro y la banda de Solís e Iboy mexicanos, conocidos como la banda de los gays, grupo que planificó la fuga masiva en el año 2001 de 84 reos de la cárcel El Infiernito. Por una Guatemala en paz en cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. ¿Y qué ocurre con el actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera? Noticiero Guatevisión realizó una llamada donde conoció precisamente las declaraciones del viceministro, afirmando que desconocía si existía una orden de aprehensión en su contra, pero que también en horas de la mañana desconocía que se estuviera realizando un allanamiento en su vivienda. Además, agregó que se presentaría, pero primero tendría que cumplir con su trabajo en el Ministerio de Gobernación, trabajo que estaba realizando desde horas de la mañana. Incluso habló de que se estaría movilizando a hoteles de la zona 10 para luego conocer qué estaba ocurriendo con este caso en donde se le señala de ejecución extrajudicial. Escuchemos. No, yo estoy en actividades de trabajo en este momento. No tengo por qué fugarme. No desconozco totalmente. Desconozco de ese tema por el momento. Me han estado llamando muchos que allanaron mi vivienda o la están allanando, están llegando, pero de ahí no me han informado nada. Pues si gusta voy a verificar, David, y me puede llamar usted tarde. Y ahí ya le doy una postura oficial, pero yo desde las 7 de la mañana estoy en actividades de trabajo propias a mi función como viceministro. Momentáneamente, pero voy a averiguar porque al parecer creo que sí efectuaron una detención en contra del exministro de Gobernación, Carlos Bielman, y por eso como que me quieren vincular a mí porque yo trabajé en el comando antisecuestros en la época de él. Sí, el exdirector Neri Ramos, el ex subdirector Estu Velasco, exdirector adjunto Ronnie Espinosa. Trabajamos como un equipo institucional, como oficiales de policía asignados a esa dependencia investigativa. Sí, era analista, por mi grado habían otros grados superiores al mío, yo era analista de estructuras criminales para desarticular y eventualmente en área operativa también estábamos trabajando, pues desarticulando estructuras criminales dedicadas al plagio secuestro. Sí, yo estoy desde la mañana, yo no estoy en fuga. Es más, si pesara alguna orden de aprehensión en mi contra por eventos del pasado, pues yo inmediatamente al tener conocimiento me presentaría a los tribunales para dilucidar toda duda que pueda existir en función a lo que está investigando el Ministerio Público. Es más, siempre hemos colaborado con ellos. Y a esta hora, el viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, no se ha presentado ante un juez para conocer cuál es esa solicitud de detención que fue solicitada por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Incluso el fiscal especial contra la impunidad afirma que salió a las 4 de la mañana sin la custodia o la seguridad habitual proporcionada por el Ministerio de Gobernación. Tampoco utilizó el vehículo designado por el Ministerio de Gobernación, sino que utilizó un carro particular, y ahora esto se estaría investigando por parte del Ministerio Público para conocer si no existió fuga de información. Al respecto de este tema, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, afirmó que desconoce el paradero del considerado ahora como prófugo de la justicia, Camilo Rivera, y que su última plática con él fue el pasado sábado. Tras los operativos y la orden de captura en contra del actual viceministro de Gobernación y prófugo de la justicia, Camilo Rivera, el jefe de la cartera de Gobernación, Enrique Antonio Degenhardt, afirmó que no tiene conocimiento del paradero de Camilo Rivera y que no emitirá una opinión. Hasta este momento no tengo conocimiento de cuál es el paradero del viceministro Rivera.
Tengo entendido que hay una orden de captura emitida en su contra. Por supuesto, comprenderán que no puedo emitir opinión porque entiendo que hay una diligencia judicial todavía en desarrollo. Además, señaló que su última conversación con el viceministro de Gobernación fue el pasado sábado. Hasta este momento no he tenido conversación ni comunicación con él. Degenhardt señaló que la orden de captura hacia su viceministro le causó sorpresa. Agregó que la Ley de Servicio Civil establece que Camilo Rivera tiene 3 días como límite para ausentarse de sus labores. Por supuesto que me causó sorpresa. Por supuesto. ¿Usted ha intentado? Mire, de acuerdo a la Ley de Servicio Civil son 3 días lo que la ley establece para que él se pueda presentar. Enrique Degenhardt señaló que en el momento en que la Fiscalía del Ministerio Público concluya con las diligencias, se podrá tomar una decisión. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Y el viceministro de Gobernación, Axel Romero, habló sobre la orden de captura en contra de su compañero Camilo Rivera y afirma que él cree que el personal subalterno no se arriesgará a protegerlo. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de platicar con él. Esperamos de que el proceso, en todo caso, siga su rumbo y él logre resolver su situación jurídica. Confiamos obviamente en la institucionalidad del sector justicia y pues obviamente de que él pueda resolver la situación que se le presenta. No creo que el personal subalterno vaya a quererse comprometer en el caso, por ejemplo, de que él tuviera una eventualidad, pues obviamente estoy seguro de que con la honorabilidad, pues él estaría presentando a resolver su situación y obviamente pues nosotros confiamos en el sector justicia para que esto se resuelva. En el caso el personal subalterno pues tiene que cumplir también con la normativa. Y otra de las reacciones es la de la Cámara de la Industria, que por medio de un comunicado está solicitando que se brinde toda la seguridad a favor de los exfuncionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación que fueron capturados, pues afirman que temen por la vida de los detenidos. Que este caso por el cual se está acusando tanto a Carlos Bielman como a las otras personas, pero en el caso del exministro Carlos Bielman ya fue juzgado en España y cual fue absuelto en España, lo cual nos parece muy extraño que en Guatemala se esté volviendo a juzgar algo que ya fue juzgado en España donde él salió inocente. Nosotros lo que pedimos es que se respeten los debidos procesos, la presunción de inocencia y sobre todo que se garantice la seguridad física tanto de don Carlos Bielman como de todas las personas que fueron detenidas el día de hoy. Exigimos la seguridad física del exministro Bielman, ya que es una figura importante que metió mucha gente a la cárcel y puede ser un blanco de todas las mafias que él y el crimen organizado que él desarticuló. (18:23). Migrantes, en su mayoría hondureños, cruzaron por las caudalosas aguas del río Suchiate en Tecún, Humán, San Marcos para llegar a suelo mexicano, luego de que se registraran ayer disturbios en el puente internacional Rodolfo Robles, donde muriera un migrante y otros resultaran heridos, incluyendo agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el trayecto, donde cientos de migrantes se han sumergido a las aguas del Suchiate, un helicóptero de las fuerzas mexicanas causó zozobra al descender a pocos metros de quienes cruzaban. El viento provocó que las hélices incluso generaran olas en el río Suchiate, lo que generó también temor en los migrantes. Luego de la agitada travesía, los migrantes permanecieron durante un tiempo en la orilla del río mientras las autoridades mexicanas les ofrecían soluciones para su estatus migratorio. Después de mediodía y un largo tiempo de espera bajo el sol, las decenas de migrantes fueron conducidas bajo el ojo vigilante de la Policía Federal hacia instalaciones de la frontera de Ciudad Hidalgo en Chiapas, México, para que se hiciera el proceso de registro por parte del personal del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Mientras ocurría este registro de las personas, algunos recibieron asistencia humanitaria. En el siguiente video se han recopilado las dificultades que sufrieron los migrantes a su paso por el río Suchiate. Veamos.
Siempre al respecto de este cruce por parte de cientos de migrantes hondureños por las aguas del río Suchiate tratando de llegar a la frontera con México. Este grupo, conformado de cientos de hondureños, fue llevado a las oficinas de migración en Ciudad Hidalgo bajo la vigilancia de un contingente de policías. Luego de que el grupo ingresó a las instalaciones en migración, se registró un altercado con un grupo de hondureños que no aceptaba realizar el trámite migratorio. Y los delegados, con la finalidad de evitar nuevos disturbios como los de ayer domingo, les dejaron seguir con la advertencia de que están cruzando México con estatus de ilegal. Trascendió que uno de los migrantes que saltó del puente Rodolfo Robles se ahogó lamentablemente en el río Suchiate y hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima. Los militares mexicanos habrían rescatado a esta persona, pero lamentablemente falleció, por lo que su cuerpo fue entregado a Protección Civil de México. Vamos a llevarlos a hacer su preregistro y luego notificamos a Comar y en ese momento ya los llevamos a un albergue. Ahí en el albergue, hoy mismo, los llevamos. A partir de mañana, según sea el caso, va a estar Comar iniciando su preregistro. Posteriormente va a tomar fotografías, a llenar cuestionarios, a hacer entrevistas a lo largo de la semana. Y una vez que les entregue un documento que indica que ha sido recepcionada su solicitud, yo le doy otro documento que ampara su legal estancia en lo que dure el proceso que puede tardar hasta 45 días hábiles, prorrogables por otros 45. ¿Qué tratamiento se le va a dar a ese tipo de personas que vienen violando las leyes de otros países? En principio, tendríamos que revisar cada uno de los casos de manera individual. El proceso migratorio es individual. Si hubiera alguna persona que hubiese cometido un delito y que tuviese una orden de aprehensión, será puesto a disposición de la autoridad y será retornado a su país. Y siempre en este tema de los migrantes, el ministro de Gobernación confirmó que existen algunas personas como objetivo de captura. Esto tras la trifulca entre agentes de la Policía Nacional Civil y migrantes hondureños en los hechos que ocurrieron ayer domingo. El Consejo Nacional de Seguridad ofreció una conferencia de prensa para informar sobre las caravanas de migrantes centroamericanos, señalando que se han retornado a 5.400 hondureños, y entre ellos niños y mujeres. A estas familias y a estos padres de familia, quiero mandarles un mensaje directo. Por favor, no utilicen a sus hijos como escudo para esas actividades que se están desarrollando en la frontera. Recuerden que por ser centroamericanos tienen la potestad de entrar a nuestro territorio haciendo de forma ordenada su trámite migratorio. Además, el ministro de Gobernación señaló que la fuerza utilizada ayer por las autoridades fue tras la provocación de algunos migrantes. Degenhardt agregó que se tienen objetivos de capturas debido a los hechos violentos del fin de semana. Hemos sido, como buenos vecinos con los hondureños, muy buenos en el sentido de apoyarlos y darles a ellos lo que les corresponde. Sin embargo, no vamos a permitir estas actuaciones de categoría vandálica en donde un grupo muy grande de extranjeros atacan con piedras, palos y botellas de vidrio a nuestros agentes policiales. Por esta trifulca no hemos ejecutado órdenes de captura, tenemos a algunas personas como objetivos de captura, creo que ellos están del lado mexicano, de tal forma no hemos podido operativizarlo. Por una Guatemala en paz, David Senchinelli y Luis Acche. Esto respecto al grupo de hondureños que atraviesa tierras guatemaltecas, pero ¿qué pasa con otro grupo, de salvadoreños que, motivados por una mejor condición de vida, también están buscando llegar a la frontera de México con Guatemala? Cruzaron Pedro de Alvarado y con sus pocas pertenencias reanudaron este día el viaje en la costa sur con el propósito de llegar hasta Tecumumán.
Este grupo de al menos 500 personas provienen de San Salvador, San Vicente, Sonsonate y La Libertad. Según integrantes del mismo, son departamentos afectados por los gobiernos corruptos que no se han preocupado por mejorar la vida de sus ciudadanos. Comentaron que durante su trayectoria para llegar a la frontera con Guatemala pasaron por lo menos 7 retenes de la policía salvadoreña, quienes retornaron a las personas que no portaban documentos o bien eran menores de edad. Varios de los que se habían unido a esta caravana fueron retornados y algunos hasta capturados por la policía de El Salvador, pues tenían problemas legales, dijo Juan Bonilla, quien tuvo que salir de su país debido a la carencia de atención médica. De este grupo, unos continuaron su trayectoria en buses, en tanto que otro lo realizó caminando con la esperanza de que guatemaltecos les pudieran ayudar al transportar los albergos en la carretera, pues aseguran que viajan sin dinero, ya que en su país son escasas las oportunidades de sobresalir y tener un buen trabajo. Autoridades de la ciudad de Pedro de Alvarado informaron que tienen conocimiento de nuevos grupos de salvadoreños que se dirigen hacia Guatemala, todos con el objetivo de buscar el sueño americano, pero que solo podrán pasar por el país si entran de forma legal. Por una Guatemala en paz, informó Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Continuamos con más información. El precio por la recolección de basura en los mercados de Quetzaltenango ocasionó un conflicto entre los comerciantes y el Consejo. Los vendedores aseguran que no pagarán más de 15 quetzales por este servicio. Decenas de comerciantes llegaron esta mañana a la comuna para exponer ante el Consejo su inconformidad por el cobro en el servicio de recolección de basura, que aseguran en los últimos 2 meses fue el doble por 25 y 45 quetzales, cuando antes era un solo pago de 11 quetzales. Nosotros teníamos una cuota mediante acuerdo de 11 quetzales con 20 centavos. Previo aviso nos realizaron el cobro el mes pasado de los 45 quetzales. La acera donde están los buses de la costa y los que van a Momos es un mercado total, llenan carretas de basura. El alcalde aseguró que cobrar 2 veces el mismo servicio fue un error que se solucionará, pero que necesitan que todos paguen más por el servicio, ya que la comuna recauda al año solo 7 millones de quetzales de los 14 que cuesta el tren de aseo. Eran todos los casos que estaban así duplicados, los que tenían problemas, y que los íbamos a ver y que les vamos a resolver cada uno, pero si no me los han traído, si lo llevaron allá es otra cosa. Los puestos están bien barridos el frente. ¿Cuánto vamos a pagar 45 por una bolsita? Los inconformes aseguran que de no llegar a un acuerdo no pagarán por este servicio, ya que son los vendedores del exterior los que producen más basura y no pagan lo justo. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y habitantes de la playa de Punta Arena de Santo Domingo, Suchitepeque, se encuentran preocupados ante la contaminación de desechos que aseguran está acabando con la flora y la fauna del lugar. Señalan que el río Nahualate traslada toneladas de basura de la parte alta del departamento y afirman que las autoridades no están tomando acciones para evitarlo. Punta Arenas es un lugar paradisíaco en el departamento de Suchitepeques. Sin embargo, la acumulación de desechos ha traído serios problemas a los comunitarios. Uno de ellos, que el poco turismo que llegaba dejó de hacerlo. Como pueden ver, cuánta basura sale. Y eso pues nos contamina a nosotros porque somos pescadores. Y ya no se puede pescar porque el estero se inunda de basura. Y ya no se puede agarrar el producto. Para los líderes comunitarios es poco lo que ellos han podido hacer ante las cantidades de desechos que son arrastrados por el río Nahualate y que quedan acumulados en este sector del estero y la playa. Tenemos unas playas tan lindas, pero desafortunadamente la basura es lo que está haciendo que esto ya sea insoportable. Ya la gente ya no nos visita, porque es demasiado el exceso de basura. Según Gabriel Abularach, coordinador de la Unidad de Gestión Municipal de Santo Domingo, el problema tiene que ser atendido por las autoridades departamentales, ya que no solo a un municipio compete buscarle una solución. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión.
Y en otros temas, hace 12 días se registró un robo en las instalaciones del Centro de Salud de Zacapa, lo cual despertó alerta en personal médico y pacientes. Hoy fue denunciado otro robo en ese lugar, lo cual ha creado ya molestia en los afectados. Esta vez, los ladrones sustrajeron del centro de salud una computadora, insumos médicos, una cañonera, un televisor y varios ventiladores, según informaron autoridades de dicho centro asistencial. Este lugar se encuentra ubicado en el mismo predio del Hospital Regional de Zacapa, el cual sí cuenta con guardias. No obstante, nadie afirma haber visto ningún hecho irregular en el área, lo cual ha levantado sospechas en trabajadores del centro de salud. Hemos puesto las denuncias respectivas para tratar de que esto ya no siga ocurriendo. Entonces esperamos que con la investigación de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, pues esto disminuya, y el apoyo para reforzar los balcones a través del cual ingresan a este servicio de salud. Esta vez, varias ventanas y puertas del establecimiento fueron forzadas por los ladrones. Vecinos han aconsejado a autoridades de este lugar solicitar dinero para colocar un circuito de cámaras de seguridad, con lo cual se impidan sucesos como estos o que al menos ayuden a identificar a los ladrones. Las pérdidas en este último hurto ascienden a 75,000 quetzales, informó el director del centro de salud. En cámaras, Wilder López. Por una Guatemala en paz, reportó desde Zacapa, Mario Morales. Y dos hombres cubiertos con gorros pasamontaña y fuertemente armados asaltaron un negocio en la Quinta Avenida Norte de la antigua Guatemala la noche del domingo. Las empleadas denunciaron el hecho ilícito a la Policía Nacional Civil y aseguraron que cuando procedían a cerrar el local, los sujetos aprovecharon el instante para tomarlas y encerrarlas en una habitación. Luego robaron por lo menos $1,100 y 91,000 quetzales. Además, los delincuentes arrancaron los cables del circuito cerrado y se llevaron el disco duro del sistema de videovigilancia del referido negocio. Empresarios vinculados al turismo y comercio condenan esta acción delincuencial y exigen a las autoridades que se implementen medidas preventivas para garantizar la seguridad y la estabilidad económica del empresariado. Y en otros temas, el ministro Alfonso Alonso, ministro de Ambiente, señaló que su cartera recibió por lo menos $22 millones por canje de una deuda a través del Fondo Verde, esto con la finalidad de apoyar en el sistema de limpieza y apoyo al cambio climático en las cuencas altas del altiplano. La semana pasada le otorgaron a Guatemala $22 millones para invertirlos en las cuencas altas del occidente del país. Nos da mucha satisfacción informarles, pues nunca antes en la historia del país se le habían otorgado estos fondos a Guatemala. Y el presidente Jimmy Morales no quiso recibir a los médicos quienes solicitaron una audiencia. El paro en el Hospital Roosevelt por este aumento salarial continúa. Se cumple la 10ª semana del paro de médicos en el Hospital Roosevelt. Los médicos aún mantienen la esperanza de un aumento salarial y continúan sin atender las consultas externas. Yo vine a las 6 de la mañana y no nos estaban atendiendo. Entonces solo me dieron receta y me dijeron que no hasta la próxima cita, el 26 de febrero. Pues a mí sí me atendieron, gracias a Dios, todo bien. Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo ante esta problemática, los médicos de diversas áreas del país manifestaron y llegaron a Casa Presidencial y solicitaron una audiencia con el presidente Jimmy Morales, la cual fue denegada. Y es más que lamentable saber que el Estado de Guatemala no está poniendo la atención y está negando los derechos constitucionales, desde los laborales, y así también está violando el derecho a la salud de los guatemaltecos, a quienes debería estar atendiendo, estar preocupado por mejorar este sistema de salud. Y sí es cierto que lo lamentamos y nos pone tristes, pero también nos da más fuerza para seguir adelante. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo y Vinicio Tai.
Y en noticias internacionales, en Turquía ha sido inaugurado un gigantesco aeropuerto que recibirá al menos 90 millones de pasajeros al año. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inauguró el lunes el aeropuerto de Estambul, que según el gobierno está llamado a convertirse en el más grande del mundo. Inicialmente podrá recibir a unos 90 millones de pasajeros por año. Luego esta capacidad aumentará a 150 millones cuando se cumplan todas las etapas. Y si se necesita, se podría aumentar a 200 millones. La nueva infraestructura, que costó 10.500 millones de euros, reemplazará el saturado Aeropuerto Internacional Ataturk. Pese a la inauguración, las obras llevan retraso, por lo que solo operará 5 vuelos diarios hasta fines de diciembre. La empresa que gestiona el lugar asegura que una vez finalice totalmente la obra hacia 2028, tendrá 6 pistas y 2 terminales en un gigantesco espacio de 76 kilómetros cuadrados. Para ese entonces podrá acoger a casi el doble de personas que el aeropuerto estadounidense de Atlanta, que ocupa en la actualidad el primer puesto con casi 104 millones de pasajeros anuales. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Y en los deportes, el guatemalteco Alfredo Apacajá se mantiene como líder tras 7 etapas en la Vuelta Ciclística a nuestro país. La octava etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país no pudo haber tenido un mejor final, un sprint, acá en la meta ubicada en el Parque de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. 3 guatemaltecos, Alfredo Apacajá, el líder del de Corabaños de Quetzaltenango, se impone en el sprint final a Jonathan de León y Alder Torres del Hino One La Red con 2 horas 42 minutos y 53 segundos. Mientras tanto, Manuel Rodas, el campeón defensor, ingresa en el 5º lugar y se ubica a 24 segundos de diferencia en esta séptima etapa. Alfredo Apacajá sigue siendo el mejor de la clasificación general individual, un acumulado de 17 horas 24 minutos y 20 segundos. Mientras tanto, Meme Rodas está a 48 segundos ubicándose en el 2º lugar. Jonathan de León es tercero a 1.45 y Alder Torres a 2.04. 4 guatemaltecos en línea directa en cuanto a la clasificación general individual. Las clasificaciones por especialidades. La general de montaña, el colombiano Jason Rincón, parece cada vez más encaminado al título. 26 puntos. Walter Escobar de Guatemala con 13 y en tercer puesto Luis Martínez de Colombia con 8. En las metas volantes hay nuevo líder, Dorian Monterroso, con una destacada actuación en esta etapa. Es el primer lugar con 16, peruano Alain Quispe es segundo con los mismos puntos que el quetzalteco y André González de Perú con 14 se ubica en el 4º lugar. La octava etapa tendrá lugar este martes con una difícil prueba de cronoescalada con meta de salida en el mirador de Chichicastenango a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y meta final en la aldea Piedra María Tecún en Sololá a más de 3.000 metros, una de las pruebas más complicadas de esta edición 58 de la Vuelta Ciclística a nuestro país. Desde la ciudad de San Pedro San Marcos, por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Y fue puesto en órbita el primer satélite franco-chino que estudiará el viento y las olas en la superficie marina. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. China anunció el lunes el exitoso lanzamiento del primer satélite construido en colaboración con Francia. El aparato de unos 650 kilos se ocupará de observar los océanos las 24 horas y permitirá prever mejor tormentas y ciclones.
Concebido por las agencias espaciales de ambos países, lleva consigo 2 radares, uno francés que mide la dirección y la longitud de las olas y uno chino que analizará la fuerza y la dirección de los vientos. Ambas partes aprenden de sí mismas y salen beneficiadas de la cooperación. Alcanzamos un consenso en procedimientos importantes en esta cooperación internacional, pese a nuestras diferencias de cultura y tradición. Eso ha creado condiciones favorables para nuestra cooperación continua. Según el presidente de la Agencia Espacial Francesa, el satélite va a permitir avanzar considerablemente en la comprensión del cambio climático. Por 3 años estará colocado en órbita a una distancia de 520 kilómetros de la Tierra. China ha invertido miles de millones de euros en su programa espacial. Espera tener una estación espacial habitada hacia 2022 y enviar a medio plazo a un hombre a la Luna. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Continuamos con más información y las deficientes gestiones de los alcaldes han provocado que 4 millones de quetzales se pierdan. Así lo afirman en el Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango. Las obras no se podrán ejecutar, lo que impacta a las comunidades que esperaban estos proyectos. Una escuela, 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, 3 proyectos de agua forman parte de la lista de 6 obras que ya no serán ejecutadas. En definitiva, se perdieron porque los alcaldes no presentaron la documentación para poder ingresarlos al sistema de Segeplan y el Consejo de Desarrollo. Hay que una gran pérdida, tanto para los municipios que lo perdieron como para las comunidades afectadas, ¿verdad? En el caso, pues que las comunidades no quisieron, ellos tendrán sus motivos, el por qué ya no quisieron los proyectos, pero en el caso que las comunidades pues están esperando un proyecto, esto pues les viene a afectar. Son proyectos de escuela, de agua, que en determinado momento ayudan al beneficio tanto de las comunidades como de los municipios. Con estas acciones el que pierde es el pueblo, pues las obras se priorizan porque son una necesidad, asegura el Frente Huehueteco contra la Corrupción. Son los funcionarios mediocres e incapaces los que no pueden hacer las cosas. Y atrás de ellos llegan personas que no conocen el manejo. Tenemos tantas necesidades en el municipio. Las autoridades dicen que este es un retroceso. En total son 6 proyectos por un monto de 4.369.734.36, que es el monto que quedaría fuera de la ejecución 2018. 3 proyectos se encuentran en la cabecera departamental, una escuela, un proyecto de agua y una planta de tratamiento. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y el multicolor de los trajes ceremoniales y el esfuerzo por mantenerse sobre el caballo y dominar al animal es una tradición huehueteca conocida como el juego de gallos. Esto ocurre cada 1 de noviembre y los jinetes, entre rituales mayas, realizan esta tradición. No se trata de una carrera, pues no hay un ganador. Es una protesta de los todosanteros. Luego de la conquista española, quisieron demostrar que ellos sí podían montar los caballos. Para esto primero acudieron a los guías espirituales que pusieron condiciones. Porque fue una condición de los guías espirituales a los jinetes que tienen que derramar la sangre de un gallo sobre la faz de la tierra, la madre tierra que es sagrada, que no es nada más de estar asaltando con unos animales. La actividad consiste en correr de un extremo al otro en una pista de 200 metros. La lucha es mantenerse sobre el caballo, el cual los jinetes no conocen. No es una carrera, no es carrera de caballos, no es corrida de cintas, no es carrera de las ánimas, sino es juego de gallos para pedir permiso a la madre tierra, ¿verdad? Al momento de montar a caballo y pues era algo peligroso. Los participantes utilizan su traje ceremonial. La preparación de la carrera se hace con un año de antelación, pues incluye ceremonias. Puro ceremonia, es pedir en la noche del día 31 para amanecer el primero, los guías espirituales van a hacer ceremonias sobre el terreno donde se va a hacer
el evento. El significado para los vecinos va más allá de demostrar valentía, pues muchos jinetes montan ebrios. Pero es un proceso de todo un año en la conformación de las famosas cuadrillas, ¿verdad? Son grupos de gente que voluntariamente se organiza, hay comisiones entre ellos, ¿verdad? De comida, bebida, marimbas, los caballos como tal, entonces lleva todo un año de organización. Existen leyendas cuyos hechos no han sido comprobados. La creencia dice que si un jinete muere durante la tradición será un buen año para todos. Quien decide ser el primer capitán debe tener la capacidad económica porque es el encargado de la comida, la bebida, los cigarros y las ceremonias. Prepararse, conseguir dinero a la organización y tener abstinencias en problemas. Tiene que estar uno bien integrado para hacerlo, sí tiene que ser. Y el gallo tiene que derramar la sangre sobre la faz de la tierra. Para el integrante del Comité de Autogestión Turística de Huehuetenango, Rolando Gutiérrez, esta es una viva expresión de la diversidad cultural del departamento. Año con año, pues se ha convertido en una de las experiencias de cultura viva muy importantes, que como les decía, lo que trata es de mostrar nuestra identidad como huehuetecos y en este caso de los Todos Santeros. El traje de Todos Santos es el ícono a nivel mundial, sus tradiciones se mantienen a pesar de las dificultades. Es una tradición bastante significativo para nosotros los todosanteros. Posiblemente los habitantes modernos se perdió el contenido histórico. El juego de gallos y la serenata de Todos los Santos forman un ícono cultural para Huehuetenango. Ambos son visitados por turistas de todo el mundo. Y en Izabal, autoridades de Puerto Barrios otorgaron nueva nomenclatura a 2 calles principales de la ciudad, las cuales fueron nombradas en honor a los nuevos beatos de ese departamento. Las arterias forman parte del periférico que cruza el casco urbano y ahora cuentan con los nombres de Fray Tulio Maruso y Luis Obdulio Arroyo, quienes fueron beatificados el fin de semana último en Morales. Es importante por el hecho de que conserva ante la vista de los que transitan estas calles ese punto de la historia que es tan valioso, sobre todo para las nuevas generaciones. Creo que es importante ver en las calles el nombre del Padre Tulio y de Luis Obdulio, invitarnos constantemente a volver los ojos a Dios, cultivar en nosotros los valores morales, humanos, cristianos, para poder tener una sociedad nueva. Además de la nueva nomenclatura, fueron otorgadas las llaves de la ciudad a los familiares de los beatos, quienes fueron declarados ciudadanos distinguidos. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Y la Comisión de Finanzas se prepara para entregar el dictamen del presupuesto para 2019. Esperan que se apruebe en la segunda o tercera semana de noviembre. La Comisión de Finanzas entregará el dictamen del presupuesto esta semana. El monto propuesto por el Ejecutivo de 89.775 millones de quetzales sufrirá una reducción de al menos 2.000 millones. Por el momento, los diputados analizan qué rublos recibirán el recorte presupuestario. Y vendrán cambios que son los que todavía se están conversando acerca de cuál es el gasto público que se va a recortar o que otros egresos dentro del contexto de egresos del Estado se puedan reducir para hacer lo que le llamamos el principio de equilibrio presupuestario. Si bajamos 2.000 millones en ingresos, pues igual tienen que ser los egresos. Con esta reducción y con candados presupuestarios, la mayoría de la comisión firmaría el dictamen y este sería leído en el Pleno la próxima semana. Nosotros abogamos porque hayan candados presupuestarios sobre la transparencia en el gasto público, que algunos de los ministerios han sido cuestionados, como el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Ambiente. Entonces, en la Comisión de Finanzas se han tenido las audiencias públicas. Para aprobar el presupuesto son necesarios 80 votos y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para hacerlo. De lo contrario, quedaría el mismo presupuesto de este año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y el ministro de Comunicaciones, Luis Benito Ruiz, indicó que se invertirán por lo menos 2 millones de quetzales en la primera fase para rehabilitar el tramo que se socavó en Ciudad San Cristóbal. Esto que ocurrió el pasado martes 16 de octubre. Señaló que también se tendrán que construir muros para luego rellenar el área colocando asfalto, que este evento incluso para licitarlo será subido al portal de Guatecompras. La apertura del camino de brecha, que para eso tenemos que hacer movimientos de tierra,
y como ya me lo mencioné, van a ser 200 metros que nos metemos en la montaña para salir, prácticamente librar la parte del socavamiento que se ve en la carretera. No supera los 2 millones de quetzales, esto con el renglón de emergencias de una OC que está adjudicada por el sector. Y con imágenes de la costa sur guatemalteca nosotros nos despedimos y los invitamos a una emisión más de Noticiero Guatevisión, esta a las 9 de la noche. Con permiso. De las especies que tenemos aves locales como migratorias, y bueno, las aves migratorias comienzan a venir desde octubre y noviembre. Entonces la importancia de ser el manchón guamuchal es que sirve de alimento para las aves migratorias. Aquí tenemos, dentro del manchón tenemos lagunas y lagunetas que sirven zonas para que ellas vengan acá a comer, ¿va? Los canales, ¿de qué ríos son alimentados? Bueno, los ríos son el río Cosito, el Pacayá y el Naranjo.